Hoy es 30 de agosto de 2023 y haciendo alusión a la frase de Kapuscinski, vamos a ver la primera nota. No somos iguales. Hay medios que publican información que otros gobiernos callaron. El pasado 27 de agosto, el medio La Silla Rota publicó un reportaje que refiere que los estudios Churubusco Azteca se han convertido en la empresa favorita de esta administración para hacer campañas de difusión de los spots que requieren las dependencias federales. En primer lugar, vamos a aclarar que Estudios Churubusco Azteca S.A. es una entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, sectorizada en la Secretaría de Cultura, cuya misión es proporcionar servicios de producción, postproducción, audiovisual de calidad profesional para fomentar el desarrollo del cine mexicano y la cultura audiovisual. En sus instalaciones se rodan películas, se producen series, se filman spots, cortometrajes y se arman campañas publicitarias. Gobiernos pasados pagaron contratos muy onerosos a agencias publicitarias. En este gobierno de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México se acabaron los gastos excesivos. Pero vamos a comparar. En el primer trienio del gobierno de Enrique Peña Nieto, a los estudios Churubusco se le dieron contratos por el monto de 893 millones de pesos. En la primera mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los estudios recibieron 127 millones de pesos, apenas el 14% de lo que gastó Peña, es decir, 7 veces menos. Entre 2013 y 2015, el gobierno de Peña erogó en producción audiovisual 1.711 millones de pesos. Buena parte de ese dinero se destinó a empresas como a las de Ana María Olabuenaga o Pedro Torres, o hasta Carlos Alarraqui, el odiador profesional de la Cuarta Transformación. La empresa Olabuenaga Chemistry se llevó en estos 3 años 284 millones de pesos, nada mal, ¿no? Ana María Olabuenaga fue la principal publicista de Enrique Peña Nieto. Vamos a decirles más o menos de qué va este personaje de la oposición. Después publicó el libro Linchamientos Digitales y es columnista de Milenio Diario. Olabuenaga es crítica, como decimos, del gobierno de López Obrador, como muestra su artículo titulado Malditos Contratos, publicado en julio pasado, donde comenta su opinión sobre el hecho de que se hicieron públicos los contratos de una aspirante opositora. Desde el comienzo de su texto estaba clara su postura. Vamos a ver qué dice Olabuenaga. Voy a dejar de lado el hecho de que el presidente se ha convertido en el buscapleitos más grande del país, un pendenciero. Ni siquiera me voy a detener en la desproporción que mantiene con los enemigos que busca, porque sería absurdo. No existe personaje con más poder y recursos que el presidente de la República. La empresa Olabuenaga Chemistry fue la empresa que dedicó sus esfuerzos a crear un candidato del PRI digno de la televisión, ya se acordarán, y que armó toda una telenovela de su vida. Como un verdadero objeto de mercadotecnia, construyó un candidato cercano a la gente, muy entrecomillado, que podía tocar, besar y ovacionar. Pero no fue la única beneficiada en aquel sexenio. El señor Carlos Alarraqui, quien hace de la mentira su arma predilecta, ganó con Peña 16 millones de pesos en 3 años. Otros cuyos grandes beneficios no se pudieron cuantificar fue Pedro Torres. Ya se acordarán, Pedro Torres fue el productor del programa Big Brother, pero ahora no tiene nada de eso. Y bueno, ya entendemos por qué están tan enojados con el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pues se acaban los privilegios. Vamos con la siguiente. Falso que el presidente invite a invertir en oil profit. Esto es para que toda la gente que nos está viendo y escuchando tenga mucho cuidado, sobre todo los migrantes en el exterior. En las últimas semanas ha proliferado publicaciones en Facebook y otras redes sociales donde se difunde un video donde se muestra al presidente López Obrador supuestamente recomendando una plataforma de inversiones Oil Profit que ofrece ganancias de 65,000 pesos mensuales.
Dichas publicaciones utilizan la grabación de 2021 donde se aprecia el recorrido realizado por el presidente para supervisar los avances de la refinería Dos Bocas. En estos materiales difunden un audio manipulado del presidente López Obrador donde se dice que la plataforma Oil Profit es un verdadero avance en el campo de la inversión. Sin embargo, se puede apreciar la parte del audio agregado al video original donde el mandatario de México habla de los beneficios que tendrá la refinería de Tabasco y no hace ninguna mención a Oil Profit ni de algún otro instrumento financiero. Cabe destacar que esta no es la primera vez, previamente se usó la imagen de Pemex para intentos similares de fraude. Por lo tanto, esto es falso. El presidente Andrés Manuel López Obrador no invita a invertir en Oil Profit. No se dejen engañar, sobre todo, decíamos, los mexicanos en el exterior. Hasta aquí esta noticia falsa. Vamos con la siguiente. Esta es la segunda parte de las mentiras sobre los nuevos libros de texto. Y es que ya dura varias semanas la campaña contra los libros de texto gratuito. Como no tienen argumentos de fondo, han inventado muchas mentiras que se han difundido en medios de comunicación, también en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Conocemos que medios y redes montaron una campaña gigante sobre que los libros de texto difundían el virus del comunismo. Al respecto, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, denunció las noticias falsas y la campaña de desinformación sobre los libros de texto gratuito y se pronunció por su distribución y propuso elaborar guías de apoyo para que las y los profesores tengan una guía didáctica a la mano para aplicar el nuevo modelo educativo. Es una buena oportunidad para escucharlo. Vamos a verlo. Buen día a todas y a todos. Ayer inició un nuevo ciclo escolar en educación básica en México, un ciclo que ha estado marcado por un fuerte debate en torno a los libros de texto gratuitos. He escuchado muchísimas inquietudes, sobre todo de padres y madres de familia, en torno a este tema. Lo primero que quisiera comentar es que detrás de cualquier proyecto educativo, y en especial una propuesta de cambio de todos los libros de texto de educación básica, se requieren miles de horas de trabajo e involucran el trabajo de cientos de profesionales. En este caso no es la excepción. Por lo tanto, cualquier opinión debe hacerse con muchísimo respeto y objetividad para todos estos profesionales. Lo segundo que quisiera comentar es que el libro de texto es tan solo un elemento dentro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y siendo honestos, deberíamos estar dedicando más tiempo a la formación del profesorado en el nuevo paradigma de educación que se propone bajo el esquema de proyectos que en estar centrados exclusivamente en la discusión de la herramienta del libro de texto. Hay que ser muy claros. Esta discusión ha estado llena de desinformación y fake news, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Solo por dar un ejemplo, hay quienes afirman que se promueve la ideología de género por una ilustración que dice: la mayoría de las chicas tenemos vulva y algunos tenemos pene. Pero lo cierto es que esta ilustración no existe en los libros de texto. Se trata de un folleto que una ONG estuvo distribuyendo en España. Es decir, fake news. También se ha criticado que se plantean situaciones hipotéticas que involucran a personas transgénero para visibilizar casos de discriminación por considerar que no son temas que se deban abordar en primaria. Pero lo que no dicen es que este contenido está en los libros del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Es decir, son libros que van dirigidos a adultos y que buscan validar su secundaria. No son libros dirigidos a niños de 6 a 12 años, como se ha viralizado en las redes sociales. A mi espalda está la página de un libro de segundo año de primaria. Quiero ver cómo rayos le van a explicar a un niño el sexo servicio y las sexoservidoras transgénero. Y no, tampoco detectaron los especialistas ninguna narrativa o evidencia con la que se pueda asegurar que los libros buscan convertir a los niños en comunistas, como se ha afirmado en repetidas ocasiones. Lo que sí hay son recurrentes llamados al sentido de comunidad de los niños, cosa muy distante a lo que podríamos considerar como una formación comunista. Estos son tan solo algunos ejemplos que ilustran cómo esta discusión. Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero
Antes de que el rector de la Universidad de Guadalajara se pronunciara a favor de los libros de texto, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, organismo internacional de la UNESCO, y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México calificaron al material educativo, escuchen, como de alto nivel de calidad en términos pedagógicos, metodológicos y técnicos, que cumplen a cabalidad los objetivos planteados por la nueva escuela mexicana. Ya sabemos y conocemos que ahora un nicho que utilizan la oposición de este país, y no solamente en México, sino en todo el mundo, ahora son estos videos que se difunden a través de las aplicaciones de mensajería instantánea para desinformar al pueblo. Haríamos un llamado en este momento a que verifiquen la información, no todo lo que nos llega en WhatsApp, Telegram es verídico. Todos estos ataques que acabamos de ver se suman al desplegado publicado el 8 de agosto en el Universal, donde los abajofirmantes señalaron que el gobierno federal, escuche bien, está a punto de cometer un crimen contra la nación por distribuir los libros de texto. Muy lamentable. Aquí está el desplegado, lo vemos en pantalla. Algunos de los más destacados firmantes son, por supuesto, el señor Claudio X González, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Clara Husitman, Rolando Cordera, Gilberto Guevara Niebla, Guillermo Valdés, de la encuestadora GEAISA y exdirector del CISEN con Calderón, que, bueno, nunca vio o no quiso ver lo de García Luna. José Goldenberg, Ciro Murayama, José Antonio Crespo, María Amparo Casar, que también, digamos, es la directora de Mexicanos a Favor de la Corrupción y la Impunidad, Guillermo Sheridan, Rosario Robles, Roberto Banquic, que es editor en jefe de la editorial Random House en México, Consuelo Saizar, responsable de la obra de La Estela de Luz, nada más. Miren nada más qué personajazos acabamos de mencionar. También está el senador Emilio Álvarez y Casa, Luis Telles, Macario Esquetino, Carlos Heredia, entre muchos otros que están aquí en el desplegado de el Universal el pasado 8 de agosto. Hay que decir, con esto concluimos la sección, este desplegado sí fue retomado por varios medios de comunicación y en redes sociales, bastante difundido. Sin embargo, los que se pronuncian a favor de los libros de texto, como esta institución de la UNAM, pues salvo los medios públicos, nadie lo publicó. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.